Un millonario arrancó un cartel de «Niño desaparecido» cuando un extraño le dijo: «Señor, ese niño vive en mi casa». Lo que el hombre ocultaba en ese cartel lo destruyó para siempre. Augusto Martín arrancó el cartel del poste, con manos que temblaban incontrolablemente, doblándolo rápidamente antes de que alguien más pudiera verlo. Pero ya era demasiado tarde. El hombre que estaba detrás de él había visto todo. «Señor», la voz lo detuvo en seco, «ese niño del cartel vive en mi casa». El mundo de Augusto se congeló. Durante 5 años, 53 semanas exactamente, había recorrido las calles de Buenos Aires arrancando estos carteles. Cada uno con la misma fotografía, cada uno con el mismo mensaje. Desaparecido. Matías Martín, 7 años, visto por última vez en Palermo. Pero hoy, en esta calle residencial del barrio de Caballito, alguien finalmente había hecho la conexión. «No sé de qué habla», Augusto murmuró, tratando de alejarse. Pero el hombre le bloqueó el paso. Era un vecino común, tal vez de 40 y tantos años, con ropa de trabajo y expresión de genuina preocupación. «Por favor, no se vaya», el hombre insistió, sacando su teléfono. «Tengo una foto. El niño que vive en la casa abandonada al final de mi calle es exactamente el mismo del cartel». Augusto sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Durante 5 años había logrado mantener su secreto. Había gastado millones de pesos en investigadores privados que borraban pistas. Había sobornado funcionarios para que archivaran el caso. Había destruido cada cartel que encontraba antes de que alguien pudiera realmente mirarlo. Y ahora, todo se estaba desmoronando por un vecino entrometido. «Mire», el hombre le mostró la pantalla de su teléfono. Era una fotografía tomada desde lejos. Un niño de aproximadamente 12 años, sentado en los escalones de una casa deteriorada, con ropa sucia pero con rasgos inconfundibles, los mismos ojos verdes, la misma marca de nacimiento en forma de media luna en la mejilla izquierda, el mismo cabello castaño ondulado. Era Matías, su hijo, el hijo que había desaparecido 5 años atrás, el hijo que Augusto había estado buscando desesperadamente, mientras simultáneamente ocultaba cada pista que pudiera llevarlo de vuelta. «¿Usted es el padre?», el hombre preguntó, mirando el cartel que Augusto todavía sostenía. «El apellido es el mismo. Augusto Martín ofrece recompensa. Necesito que me lleve a esa casa». Augusto interrumpió, su voz quebrándose completamente. «Ahora mismo». El vecino asintió, claramente confundido por la urgencia desesperada, pero sin hacer más preguntas. Caminaron 3 cuadras en silencio tenso, cada paso sintiéndose como una eternidad para Augusto. «Soy Federico Ramos», el hombre finalmente se presentó. «Vivo en esta calle desde hace 15 años. La casa donde está el niño ha estado abandonada por décadas. Pero hace como 2 años, empecé a ver a este chico entrando y saliendo. Siempre solo, siempre con la misma ropa sucia. ¿Por qué nunca llamó a nadie?», Augusto preguntó, aunque conocía la respuesta. En Buenos Aires había demasiados niños en la calle. La gente había aprendido a no ver. «Lo intenté», Federico respondió defensivamente. «Llamé a servicios sociales 3 veces. Nunca vinieron. O cuando vinieron, el niño no estaba. Y luego me acostumbré. Es terrible decirlo, pero es la verdad. Se detuvieron frente a una casa que parecía haber sido hermosa décadas atrás. Ahora las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada, el jardín invadido por maleza. Pero en los escalones del frente, exactamente como en la fotografía, estaba sentado un niño. Matías». Augusto sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. Su hijo había crecido. Ya no era el niño de 7 años que había desaparecido. Era un preadolescente de 12, delgado hasta parecer frágil, con ropa que claramente no era suya y zapatos con agujeros. «¡Matías!», Augusto susurró, su voz apenas audible. El niño levantó la vista bruscamente, y en sus ojos verdes había algo que hizo que Augusto retrocediera físicamente. Reconocimiento seguido inmediatamente por terror absoluto. «No», Matías dijo, poniéndose de pie de un salto. «No, no, no, tú no puedes estar aquí. Hijo, soy yo. Soy papá». Augusto dio un paso adelante, lágrimas ya corriendo por su rostro. «Te he estado buscando durante 5 años, todos los días. Nunca dejé de...» «¡Mentiroso!»,
Matías gritó con una furia que parecía imposible en alguien tan pequeño. «¡Tú no me buscaste! ¡Tú me dejaste ir!». El grito resonó por toda la calle. Varias puertas se abrieron, vecinos saliendo a ver qué causaba el alboroto. Federico miró entre Augusto y el niño con creciente confusión. «Matías, no entiendes». Augusto intentó acercarse, pero su hijo retrocedió como animal acorralado. «Hubo un accidente. Tu madre, ella te llevó ese día y...». «No menciones a mamá». Matías lo interrumpió, su voz quebrándose. «No tienes derecho de hablar de ella». Augusto se quedó paralizado. Durante 5 años había ensayado este momento. Había imaginado 1000 versiones de cómo sería reencontrarse con su hijo. Pero nunca había imaginado esto. Rechazo total, furia pura, y algo más profundo que no podía identificar. ¿Qué está pasando aquí? Una mujer mayor salió de la casa vecina. «¿Quién es este hombre, Matías?» «Nadie». Matías respondió rápidamente. «Es nadie. Por favor, señora Beatriz, haga que se vaya». Augusto miró a la mujer mayor, buscando desesperadamente cómo explicar. «Soy su padre. Mi hijo desapareció hace 5 años. Lo he estado buscando». «¿5 años?» La señora Beatriz lo miró con escepticismo obvio. «¿Y recién ahora lo encuentra cuando vive a 3 cuadras de donde cuelgan sus carteles?» La acusación implícita golpeó a Augusto como un puñetazo. Más vecinos se habían reunido ahora, formando un semicírculo alrededor de la escena. Podía ver juicio en sus rostros, preguntas que no se atrevían a hacer en voz alta. «Es complicado», Augusto comenzó, pero las palabras sonaban vacías incluso para él. «No es complicado». Una voz diferente intervino. Era un hombre más joven, tal vez de 30 años, que había estado observando desde su jardín. «Yo lo conozco. Usted es Augusto Martín, el desarrollador inmobiliario. Vale como 100 millones de pesos. ¿Y está diciéndonos que no pudo encontrar a su propio hijo durante 5 años?» El tono acusatorio era inconfundible. Augusto sintió todas las miradas sobre él, juzgándolo, cuestionando su historia. «Mi esposa lo llevó», Augusto intentó explicar, su voz desesperada. «Hubo un accidente de auto. Ella murió en el impacto. Cuando llegué al hospital, me dijeron que había un niño en el auto, pero que había desaparecido del lugar del accidente antes de que llegara la ambulancia. ¿Y usted espera que creamos que un niño de 7 años simplemente desapareció y sobrevivió 5 años solo en las calles?». La señora Beatriz preguntó con escepticismo. «Yo no estaba solo». Matías habló suavemente, pero su voz cortó a través de todo el ruido. «Mamá me dijo que corriera. En los últimos segundos antes del accidente, me gritó que corriera y nunca regresara, que él...». Se detuvo abruptamente, mirando a Augusto con ojos llenos de lágrimas y algo más oscuro. «¿Qué te dijo sobre mí?», Augusto preguntó, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. «Me dijo que tú eras peligroso», Matías respondió, su voz quebrándose. «Que si me encontrabas algo malo pasaría, que tenía que esconderme, que nunca, nunca te dejara encontrarme». El silencio que siguió era tan denso que dolía. Augusto podía sentir cómo la narrativa se giraba contra él con cada segundo que pasaba. Para los vecinos, la historia era obvia. Un padre millonario, una madre muerta en circunstancias misteriosas, un niño aterrorizado escondiéndose durante 5 años. Ella estaba enferma, Augusto dijo desesperadamente, buscando en su billetera. Sacó una fotografía vieja, doblada por los años de llevarla consigo. «Tu madre tenía esquizofrenia paranoide. Dejó de tomar sus medicamentos. Pensaba que yo estaba tratando de hacerle daño, que el mundo era peligroso. Por eso te llevó ese día, para protegerte de amenazas que no existían». Extendió la fotografía hacia Matías. Era una imagen de los 3 juntos. Augusto, su esposa Valeria, y Matías de bebé. Una familia feliz antes de que la enfermedad lo destruyera todo. Matías miró la foto pero no la tomó. «Mamá me dijo que dirías eso, que dirías que ella estaba loca, que nadie te creería si yo contaba la verdad». «¿Qué verdad?», Augusto preguntó, sintiendo pánico creciente. «Hijo, no hay ninguna verdad que contar porque nunca te hice daño. Nunca haría...». «Los carteles», Matías lo interrumpió, señalando el papel arrugado que Augusto todavía sostenía. «¿Por qué los arrancas? Federico me contó que te vio haciéndolo. Si realmente me estabas buscando, ¿por qué destruyes la única manera de que alguien me encuentre?». La pregunta cayó como una bomba.
Todos los vecinos miraron a Augusto esperando una explicación que él no podía dar. Porque la verdad era demasiado complicada, demasiado oscura, demasiado imposible de explicar sin sonar exactamente como lo que Matías lo estaba acusando de ser. Yo los arrancaba porque... Augusto comenzó, pero las palabras se atascaban en su garganta. Porque no querías que nadie lo encontrara. Federico completó la oración, su voz ahora fría. Dios mío, hemos estado viviendo al lado de este niño durante 2 años, mientras su padre millonario arrancaba carteles para asegurarse de que nadie hiciera la conexión. ¡No!, Augusto casi gritó. Los arrancaba porque alguien más los estaba poniendo. Alguien que quería hacerme daño. Cada cartel era una amenaza, un recordatorio de que... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba revelando demasiado, pero ya era demasiado tarde. ¿Alguien más los ponía?, la señora Beatriz preguntó. ¿Quién? Augusto cerró los ojos, sintiendo el peso de 5 años de secretos aplastándolo. El hermano de mi esposa, Julián. Él nunca creyó que la muerte de Valeria fue accidente. Pensaba que yo había causado el accidente de alguna manera. Los carteles eran su forma de mantener el caso vivo, de seguir investigando. ¿Y lo hizo?, el hombre más joven preguntó. ¿Causó el accidente? No. Augusto explotó, frustración y desesperación finalmente desbordándose. Amaba a mi esposa. La enfermedad me la quitó años antes del accidente. Cada día la veía desaparecer más en sus delirios. Y cuando finalmente me quitó también a mi hijo, destruyó lo único que me quedaba. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. He gastado 100 millones de pesos tratando de encontrarte. Contraté 25 investigadores privados diferentes. Sobornó a policías para acceder a archivos. Revisé cada cámara de seguridad en un radio de 50 kilómetros del accidente. Y sí, arranqué los carteles de Julián, porque cada uno era una acusación falsa, un recordatorio de que mi propio cuñado pensaba que yo era un asesino. ¿Pero no pensaste en dejar aunque sea un cartel?, Federico preguntó. ¿Un solo cartel que pudiera ayudar a alguien como yo a reconocerlo? La pregunta expuso la contradicción fundamental en la historia de Augusto. Y él no tenía respuesta que no lo hiciera parecer culpable. Tenía miedo, admitió finalmente. Tenía miedo de que si dejaba los carteles, Julián encontraría a Matías primero. Y él le diría las mismas mentiras que Valeria le había dicho. Que yo era peligroso. Que necesitaba protección de mí. Y perdería a mi hijo para siempre. «Entonces admites que sabías que los carteles podrían ayudar a encontrarlo», la señora Beatriz dijo. «Pero los destruías de todas formas para mantener a su tío alejado. Para mantener las mentiras alejadas». Augusto corrigió desesperadamente. «No entienden. Julián perdió a su hermana. Estaba buscando a alguien a quien culpar. Y yo era el blanco más fácil. O tal vez». Matías habló suavemente, pero sus palabras cortaron más profundo que cualquier grito. «Tal vez mamá tenía razón sobre ti. Tal vez por eso he estado escondiendo durante 5 años. Porque en el fondo, alguna parte de mí sabía que si me encontrabas, descubrirías que ella me contó la verdad antes de morir». «¿Qué verdad?», Augusto preguntó, aunque ya no estaba seguro de querer saber. Matías lo miró directamente a los ojos, y lo que Augusto vio allí lo aterrorizó. No era miedo irracional de un niño traumatizado. Era algo más calculado, más deliberado. «Mamá me dijo dónde esconder algo», Matías dijo lentamente. «Algo que probaría que ella no estaba loca, que todo lo que te acusaba era verdad. Y me hizo prometer que si alguna vez me encontrabas te lo mostraría, para que finalmente todos supieran quién eres realmente». El mundo de Augusto se detuvo completamente. Durante 5 años había asumido que los delirios de Valeria habían muerto con ella, que sus acusaciones paranoides sobre conspiraciones y peligros imaginarios se habían evaporado en el accidente. Pero si había dejado evidencia, si había convencido a Matías de que las mentiras eran verdad, si había creado una bomba de tiempo que había estado esperando durante 5 años para explotar, ¿qué escondió?, Augusto susurró, aunque cada fibra de su ser le gritaba que no preguntara. Matías sonrió, pero no era una sonrisa de un niño. Era una sonrisa de alguien que había estado esperando este momento durante años. «Ven conmigo a la casa abandonada», dijo, «y te lo mostraré, delante de todos estos testigos, para que cuando finalmente vean lo que eres, no puedas huir, no puedas mentir, no puedas destruir la evidencia como destruiste los carteles.
Los vecinos murmuraban entre ellos ahora, claramente divididos entre curiosidad y preocupación. Federico sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía», anunció. «Esto está fuera de control». «No», Matías dijo firmemente. «Primero la evidencia, luego la policía. Porque si llamas ahora, él encontrará una manera de hacerla desaparecer, como ha hecho desaparecer todo durante 5 años». Augusto miró a su hijo, este extraño que llevaba el rostro del niño que había amado, y sintió algo quebrándose dentro de él, porque por primera vez en 5 años no estaba seguro de qué era verdad. ¿Valeria realmente había estado delirando? ¿O había visto algo real en él que todos los demás habían perdido? ¿Y qué había escondido que creía que lo demostraría? «Está bien», Augusto dijo, su voz sonando hueca incluso para él. «Muéstrame lo que escondió tu madre. Pero después de esto, cuando vean que no hay nada, que todo fueron imaginaciones de una mente enferma, me van a creer. Y voy a recuperar a mi hijo». Matías asintió lentamente. Luego se volvió hacia la casa abandonada. «Sígueme entonces. Todos pueden seguirme. Porque lo que está adentro no es imaginación. Es la verdad que ha estado esperando 5 años para destruirte». Y mientras el niño subía los escalones desvencijados hacia la oscuridad de la casa abandonada, seguido por su padre y una docena de vecinos curiosos, nadie notó el cartel que todavía estaba en manos de Augusto. El cartel que decía «desaparecido», pero que tenía algo escrito a mano en el reverso. Algo que Augusto había visto antes de arrancarlo. Algo que explicaba todo, pero que nadie más había tenido oportunidad de leer. Y ese secreto, escondido en el reverso de cientos de carteles destruidos durante 5 años, era la clave de todo. Pero ahora, mientras cruzaban el umbral de una casa que olía a abandono y secretos, Augusto supo que el tiempo de los secretos había terminado. La verdad, cualquiera que fuera, estaba a punto de salir a la luz, y destruiría a alguien. La única pregunta era, ¿a quién? La casa olía a abandono y secretos guardados durante demasiado tiempo. Augusto cruzó el umbral detrás de Matías, seguido por Federico, la señora Beatriz, y al menos 8 vecinos más que no habían podido resistir la curiosidad. La luz del atardecer que entraba por las ventanas rotas creaba sombras largas que hacían que todo pareciera más siniestro de lo que probablemente era. «Por aquí». Matías los guió hacia las escaleras que crujían peligrosamente con cada paso. Su voz era firme, sin el temblor que cabría esperar de un niño de 12 años en esta situación. Era como si hubiera ensayado este momento miles de veces en su mente. Augusto lo siguió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. El cartel seguía doblado en su bolsillo, el peso del secreto en su reverso como una piedra en su pecho. «Matías», intentó una vez más, «por favor, antes de que hagamos esto, necesito que entiendas algo. Tu madre estaba enferma. Cualquier cosa que te haya dicho, cualquier cosa que te haya hecho creer». «¿Crees que soy estúpido?» Matías se detuvo en la mitad de las escaleras, volviéndose con ojos que brillaban con lágrimas contenidas. «¿Crees que un niño de 7 años no puede distinguir entre una madre enferma y una madre que está tratando de protegerlo? Un niño de 7 años confía en sus padres», Augusto respondió gentilmente. «No cuestiona, no analiza, solo cree. Y si uno de esos padres está desorientado por la enfermedad, puede plantar semillas de miedo que crecen durante años». «Semillas de miedo», Matías repitió, una sonrisa amarga en sus labios. «Es gracioso que uses esas palabras, porque lo que mamá me dio no fueron semillas, fue prueba». Llegaron al segundo piso, donde un pasillo oscuro llevaba a varias habitaciones vacías. Matías caminó directamente hacia la última puerta a la derecha, una que parecía haber sido sellada con tablas que ahora estaban parcialmente arrancadas. «Esta era mi habitación», Matías explicó, empujando la puerta. «Bueno, no realmente, pero es donde he estado viviendo desde que encontré esta casa». La habitación era devastadora en su simplicidad. Un colchón viejo en el piso, algunas cajas de cartón apiladas como muebles, dibujos infantiles pegados en las paredes con cinta adhesiva. Pero lo que realmente llamó la atención de todos fue la esquina opuesta, donde había un altar improvisado. Una fotografía de Valeria, rodeada de velas, con flores marchitas y lo que parecían ser cartas escritas a mano. «Todos los días le hablo».
Matías dijo suavemente, caminando hacia el altar. Le cuento sobre mi día, sobre las personas que veo, sobre cómo extraño nuestra vida anterior. Y todos los días, le pregunto si hice bien en esperarte. Hijo. Augusto sintió su voz quebrándose completamente. No soy tu hijo. Matías lo interrumpió, pero había dolor en su voz ahora, no solo rabia. No todavía. Primero tenés que ver esto. Todos tienen que verlo. Se arrodilló junto al altar y comenzó a quitar las tablas del piso con una familiaridad que indicaba que había hecho esto muchas veces antes. Debajo había un espacio hueco, y de él sacó una caja de metal oxidada. Mamá me la dio el día del accidente, Matías explicó mientras abría la caja con manos temblorosas. En el auto, antes de que todo pasara, me dijo que cuando fuera mayor, cuando fuera seguro, la abriera, y que si alguna vez me encontrabas, te mostrara lo que había adentro. Augusto sintió como si no pudiera respirar. Federico tenía su teléfono levantado, claramente grabando todo. La señora Beatriz tenía una mano sobre su boca, y los otros vecinos se apiñaban en la puerta tratando de ver. Matías sacó el primer objeto de la caja, un sobre amarillento con el nombre de Augusto escrito en la caligrafía familiar de Valeria. «Es una carta», Matías dijo, su voz temblando ahora. «Nunca la leí. Mamá me hizo prometer que solo tú la leerías, que solo tú sabrías lo que dice». Extendió el sobre hacia Augusto con manos que temblaban tanto que casi lo dejó caer. Augusto lo tomó, sus dedos rozando los de su hijo por primera vez en 5 años, y el contacto fue como electricidad. «¿La leerás en voz alta?», Federico preguntó. «Para que todos sepamos la verdad». «No», Matías dijo firmemente. «Esta parte es privada, entre mamá y él, pero hay más en la caja, cosas que todos pueden ver». Augusto miró el sobre, sintiendo el peso de las palabras no dichas de su esposa muerta. Con dedos torpes, lo abrió y comenzó a leer en silencio. «Augusto, si estás leyendo esto, significa que encontraste a Matías. Significa que sobrevivió. Significa que mi último acto como madre funcionó. Sé lo que estás pensando, que estaba delirando, que la enfermedad me hizo ver amenazas donde no existían. Y durante mucho tiempo, yo también lo creí. Los medicamentos me ayudaban a ver las cosas con claridad. Me ayudaban a ser la esposa y madre que quería ser. Pero entonces, dejé de tomarlos. No porque estuviera teniendo un episodio, sino porque necesitaba estar completamente despierta para lo que tenía que hacer. Porque encontré algo, Augusto, algo sobre tu hermano». Augusto sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Su hermano. ¿Qué tenía que ver Javier con esto? Sé que te preguntarás por qué nunca te lo dije. ¿Por qué, si realmente había encontrado algo? No fui a ti primero. Pero es que cuando traté de hablarte, tú pensaste que era mi paranoia regresando. Me dijiste que Javier era tu socio de negocios, tu hermano, tu persona de confianza. Me dijiste que me estaba imaginando cosas otra vez. Entonces decidí que necesitaba prueba tan sólida que no pudieras ignorarla. Pero antes de que pudiera reunirla toda, Javier descubrió lo que estaba haciendo. Y supe que estábamos en peligro, tanto Matías como yo. El accidente no fue accidente, Augusto. Javier saboteó los frenos del auto. Lo sé porque encontré el recibo del mecánico que contrató. Lo sé porque vi las amenazas que me enviaba. Lo sé porque la noche antes del accidente recibí un mensaje diciendo: «Los accidentes pasan, especialmente a mujeres locas que hacen acusaciones que no pueden probar». En mis últimos minutos de vida, mientras el auto perdía control, solo podía pensar en salvar a nuestro hijo. Por eso le dije que corriera. Por eso le di esta caja. Por eso le hice prometer que se escondería de ti. No porque fueras peligroso, sino porque Javier controla todo en tu vida. Tu empresa, tus finanzas, tu acceso a información. Y si te llevaba a Matías, Javier encontraría la manera de eliminarlo también. Necesitaba que Matías se escondiera hasta ser lo suficientemente mayor para entender, hasta tener edad para hablar por sí mismo, hasta poder mostrar la evidencia sin que nadie pudiera silenciarlo. Perdóname por hacerte creer que estaba loca. Perdóname por quitarte a tu hijo. Pero sobre todo, perdóname por no decirte la verdad cuando todavía tenía tiempo. Tu hermano es un monstruo, Augusto, y esta caja contiene la prueba. Con todo mi amor eterno. Valeria. La carta cayó de las manos de Augusto.
Su rostro había perdido todo el color. La señora Beatriz se acercó para recogerla, pero Matías la interceptó. «Es privada», recordó gentilmente, doblándola y guardándola en su bolsillo. «¿Qué dice?», Federico preguntó. «Señor Martín, su cara. ¿Qué decía la carta?». Augusto no podía hablar. Su mente era un torbellino de recuerdos reconfigurándose. Javier, su hermano menor, su socio desde que habían fundado la empresa de desarrollo inmobiliario 20 años atrás. El padrino de Matías, el hombre en quien había confiado absolutamente. «Papá». Matías usó la palabra por primera vez, y Augusto levantó la vista bruscamente. «Hay más. Necesitas ver el resto». Matías sacó otro objeto de la caja. Un teléfono celular viejo. La batería milagrosamente todavía funcionando, gracias a un cargador solar barato que también estaba en la caja. «Mamá grabó conversaciones», Matías explicó, encendiendo el teléfono. «Durante meses, sin que nadie lo supiera. Cada vez que el tío Javier venía a casa, ella grababa. Presionó play en un archivo de audio. La voz de Valeria se escuchó primero, temblorosa pero clara. «¿Por qué seguís viniendo cuando Augusto no está en casa?». Luego la voz de Javier, con un tono que Augusto nunca le había escuchado antes. «Porque vos sos un problema, Valeria, y los problemas necesitan ser manejados». «¿Es una amenaza?». «Es un hecho. Augusto construyó esta empresa, pero yo la mantengo funcionando. Y no voy a dejar que una mujer con problemas mentales la destruya con acusaciones paranoicas. No son acusaciones. Tengo prueba de que estás desviando fondos, que estás usando la empresa para lavar dinero, que... ¿Qué vas a hacer? ¿Decirle a Augusto? Él no te va a creer. Nadie te va a creer, porque todo el mundo sabe que estás loca». El audio se cortó ahí. El silencio en la habitación era absoluto. Federico había dejado de grabar con su teléfono, mirando a Augusto con una mezcla de horror y compasión. «Hay más grabaciones», Matías dijo suavemente. 10 en total, cada una peor que la anterior. En la última, él le dice que va a arreglar su auto para que parezca un accidente. Le dice que va a hacerla parecer que su paranoia finalmente la llevó a hacer algo peligroso. Augusto se dejó caer al piso, sus piernas ya no podían sostenerlo. Durante 5 años, había pensado que su esposa había muerto debido a su enfermedad, que sus delirios la habían llevado a dejar de tomar medicamentos, a tener el accidente, a quitarle su hijo. Pero la verdad era mucho, mucho peor. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué Javier haría esto?». «Hay documentos también». Matías sacó una carpeta de la caja. «Mamá los copió de la computadora del tío Javier. Muestran cómo ha estado robando de la empresa durante años, cómo creó compañías fantasma, cómo falsificó tu firma en contratos, cómo te ha estado usando». La señora Beatriz completó suavemente. «Por Dios. Este hombre destruyó su familia para proteger su crimen». Augusto alzó la vista hacia su hijo. Este niño valiente que había sobrevivido 5 años en las calles, esperando el momento correcto para revelar la verdad. «Los carteles», Augusto dijo repentinamente. «Los carteles que yo arrancaba. ¿Quién los ponía realmente?». «El tío Julián», Matías respondió. «El hermano de mamá. Él siempre sospechó del tío Javier. Los carteles eran su manera de mantener mi caso visible, de asegurarse de que alguien eventualmente hiciera la conexión. Pero yo los destruía». Augusto sintió náuseas. «Pensé que Julián me estaba acusando a mí. Pensé que estaba tratando de hacerme parecer culpable. Y mientras tanto», Federico dijo lentamente, «su verdadero hermano, el asesino, seguía libre. Siguió siendo su socio de negocios». «O todavía lo es», Augusto susurró. «Esta mañana tuvimos una reunión. Me abrazó. Me dijo que eventualmente encontraríamos a Matías, que no perdiera la esperanza. La hipocresía era tan monstruosa que era casi incomprensible». «¿Qué hacemos ahora?», la señora Beatriz preguntó. «Esta evidencia necesita ir a la policía». «Ya llamé», una voz nueva dijo desde la puerta. Era una mujer más joven que Augusto no había notado antes. «Cuando escuché la grabación, la policía viene en camino». Matías caminó hacia su padre, quien todavía estaba en el suelo, rodeado por los fragmentos de su vida destrozada. Por primera vez en 5 años, el niño extendió sus brazos. «Mamá me hizo prometer que esperaría hasta estar listo», Matías dijo, lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. «Hasta tener la edad y el coraje de mostrar esto».
de protegerte de la misma persona de quien ella no pudo protegerme. Augusto abrazó a su hijo con una fuerza que hablaba de 5 años de anhelo, 5 años de búsqueda, 5 años de creer que había fallado como padre. Lo siento, sollozaba Augusto. Lo siento tanto. Si hubiera escuchado a tu madre, si hubiera visto las señales, si hubiera... No podías saber. Matías lo interrumpió, su voz amortiguada contra el pecho de su padre. El tío Javier era muy bueno mintiendo. Incluso mamá dijo que casi la convenció de que estaba imaginando cosas. Pero ella te protegió, Augusto dijo, apartándose lo suficiente para mirar a su hijo a los ojos. Incluso en sus últimos momentos, te protegió. Y tú esperaste. Sobreviviste. Fuiste más valiente de lo que cualquier niño debería tener que ser. No estaba completamente solo, Matías admitió. El tío Julián me encontró hace como 1 año. Me reconoció en la calle, pero cuando le conté todo, estuvo de acuerdo en que necesitábamos esperar. Necesitábamos que vos me encontraras, que llegaras a la verdad por tu cuenta. Los carteles, Augusto entendió súbitamente. Julián los seguía poniendo, sabiendo que yo los arrancaría. Pero eventualmente alguien como yo te vería haciéndolo, Federico completó, y haría la conexión que necesitabas hacer. Era un plan elaborado, construido sobre años de paciencia y el conocimiento profundo de cómo Augusto pensaba y actuaría. Valeria lo había orquestado desde la tumba, con la ayuda de su hermano y la valentía imposible de su hijo. Afuera, las sirenas de la policía comenzaron a escucharse. Pronto habría preguntas, investigaciones, arrestos. Javier finalmente enfrentaría justicia por lo que había hecho. Pero por ahora, en esta habitación devastada de una casa abandonada, rodeados por vecinos que habían presenciado el desarrollo de una tragedia familiar, padre e hijo se aferraban el uno al otro. Y por primera vez en 5 años, Augusto sintió algo que había olvidado era posible: esperanza. No la esperanza de encontrar a su hijo. Eso ya había sucedido. Sino la esperanza de que, tal vez, después de todo el dolor y el tiempo perdido, todavía podrían tener una oportunidad. Una oportunidad de ser familia nuevamente. Una oportunidad de honrar el sacrificio de Valeria viviendo las vidas que ella había dado todo para proteger. Y mientras las luces rojas y azules de las patrullas comenzaban a iluminar las paredes de la casa abandonada, Matías sacó un último objeto de la caja. Era una fotografía de los 3, Augusto, Valeria y Matías de bebé. La misma fotografía que Augusto había llevado en su billetera durante 5 años. Pero esta tenía algo escrito en el reverso con la letra de Valeria. La familia no se mide en tiempo juntos, sino en amor que sobrevive cualquier separación. Los amo, siempre. Y finalmente, después de 5 años de secretos y dolor, la verdad había hecho lo que se suponía que debía hacer. No destruir, sino liberar. Las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban la casa abandonada como si fuera un escenario. 2 oficiales subieron las escaleras desvencijadas mientras Federico, la señora Beatriz y los demás vecinos bajaban para darles espacio. Pero Augusto y Matías permanecieron en la habitación, padre e hijo, todavía abrazados como si soltarse significara perderlo todo otra vez. Señor Martín, el oficial más joven de unos 30 años, entró con cautela. Soy el sargento Romero. Recibimos un llamado sobre evidencia relacionada con un homicidio. ¿Puede explicarnos qué está pasando aquí? Augusto se separó lentamente de Matías, limpiándose las lágrimas pero manteniendo una mano en el hombro de su hijo. Mi esposa fue asesinada hace 5 años, y mi hermano Javier Martín fue quien lo hizo. Las palabras salieron con una calma aterradora, como si al decirlas en voz alta finalmente las hiciera reales. El sargento Romero intercambió una mirada con su compañera, la oficial Suárez, una mujer de mediana edad con expresión de haber visto demasiado. Esa es una acusación muy seria, señor Martín. ¿Tiene prueba de esto? Tenemos todo. Matías habló, su voz firme a pesar de las lágrimas que todavía humedecían sus mejillas. Se agachó para recoger la caja de metal. Grabaciones de audio donde él la amenaza. Documentos que muestran fraude empresarial. Mensajes de texto donde planea el accidente. Mientras Matías mostraba el contenido de la caja a los oficiales,
Augusto recordó algo que había estado molestándolo desde que Federico lo detuvo en la calle. «El cartel», murmuró, sacándolo de su bolsillo donde lo había guardado arrugado. «Hay algo que necesito ver». Lo desdobló con manos temblorosas. En el frente estaba la fotografía familiar de Matías a los 7 años, sus ojos verdes brillando con inocencia que ya no existía. El texto era el estándar. Desaparecido. Matías Martín. Contactar a Augusto Martín con cualquier información. Pero fue cuando le dio vuelta que Augusto sintió como si le arrancaran el alma. Escrito a mano, con la letra inconfundible de Julián, había un mensaje que Augusto nunca había visto porque siempre arrancaba los carteles demasiado rápido. Hermano, si estás leyendo esto, significa que finalmente estás listo para la verdad. Valeria me lo contó todo antes de morir. Me envió correos con la evidencia. Me pidió que cuidara a Matías si algo le pasaba. No puse tu nombre en estos carteles para acusarte. Los puse para que algún día, cuando estuvieras listo para ver más allá de tu dolor, me encontraras, y juntos encontráramos a tu hijo. Perdóname por no confiar en ti antes, pero necesitaba saber que podías ver a Javier por lo que realmente es. Tu cuñado, Julián. Augusto se dejó caer contra la pared, el cartel cayendo de sus dedos entumecidos. Durante 5 años, había arrancado estos mensajes pensando que eran acusaciones. Durante 5 años había destruido la única forma que Julián tenía de comunicarse con él sin alertar a Javier. «Papá, ¿qué dice?», Matías preguntó recogiendo el cartel. «Dice que soy un idiota». Augusto respondió con voz ahogada. «Julián estaba tratando de protegernos a ambos, y yo lo traté como enemigo». La oficial Suárez había estado escuchando el audio del teléfono de Valeria. Su expresión se había vuelto progresivamente más sombría con cada grabación. Ahora pausó la reproducción y miró a Augusto directamente. «Señor Martín, necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Tenía conocimiento de las actividades criminales de su hermano?» «Ninguno», Augusto respondió firmemente. «Javier manejaba las finanzas de la empresa. Yo me enfocaba en desarrollo y diseño. Confiaba en él completamente. Éramos hermanos, éramos socios, o pensaba que éramos familia. ¿Dónde está su hermano ahora?», el sargento Romero preguntó. Augusto revisó su reloj. Eran las 8 de la noche. Probablemente en su departamento en Recoleta. O tal vez todavía en la oficina. A veces trabaja hasta tarde. Se detuvo. Una realización terrible formándose. Necesito llamarlo. Si descubre que encontré a Matías, si sospecha que sabemos. No. La oficial Suárez lo detuvo. No puede alertarlo. Necesitamos obtener una orden de arresto primero. Esta evidencia es explosiva, pero necesitamos procesarla correctamente. No hay tiempo para eso, una voz nueva dijo desde la puerta. Todos se volvieron para ver a un hombre de unos 45 años, con el rostro marcado por años de preocupación y cabello prematuramente gris. Llevaba un abrigo de invierno a pesar del clima templado, como si estuviera permanentemente frío. «¿Julián?», Augusto susurró, reconociendo al hermano de Valeria, a quien no había visto desde el funeral. «Augusto», Julián asintió, pero sus ojos fueron inmediatamente a Matías. «Sobrino. Gracias a Dios que finalmente pasó». Matías corrió hacia su tío, y Julián lo atrapó en un abrazo que hablaba de años de conexión secreta. Augusto sintió un pinchazo de algo que podría haber sido celos, pero que reconoció era simplemente gratitud de que su hijo hubiera tenido a alguien durante estos años imposibles. «¿Cómo supiste que estábamos aquí?», Matías preguntó. «Federico me llamó», Julián explicó, señalando al vecino que ahora subía las escaleras detrás de él. «Le di mi número hace meses. Le pedí que me avisara si alguna vez veía a Augusto cerca de esta casa». Se volvió hacia Augusto, y en sus ojos había perdón mezclado con dolor. Sabía que eventualmente pasaría. Que arrancarías un cartel en el lugar equivocado, frente a la persona correcta, y todo se desmoronaría. «Los carteles», Augusto dijo. «Acabo de leer el reverso. Julián, yo no sabía. Pensé que me estabas culpando». «Lo sé», Julián respondió gentilmente. «Por eso nunca traté de contactarte directamente. Javier monitoreaba todo. Tus llamadas, tus correos, tus finanzas. Lo descubrí cuando Valeria murió y traté de investigar. Él tenía acceso a todo en tu vida. La revelación fue como un golpe físico». «¿Cuánto tiempo?». «Años», Julián respondió. «Desde que formaron la empresa.
Te hizo confiar en él completamente mientras te vaciaba por dentro. El sargento Romero carraspeó, trayendo la conversación de vuelta al presente. Señor Julián, dijo que no hay tiempo. ¿Qué quiso decir? Javier tiene contactos en la policía, Julián explicó. Algunos que él ha comprado, otros que él ha comprometido. En el momento en que esta evidencia entre en el sistema oficial, él será alertado. Y tiene recursos para desaparecer. Necesitamos confrontarlo ahora, esta noche, antes de que sepa que el juego terminó. No podemos hacer eso sin una orden. La oficial Suárez protestó. Entonces, él escapa, Julián dijo con simplicidad brutal. Y todo lo que Valeria sacrificó, todo lo que Matías sobrevivió, será por nada. Augusto se puso de pie, sintiendo algo endureciéndose dentro de él. Durante 5 años había sido pasivo, reactivo, arrancando carteles pero nunca realmente persiguiendo la verdad. Durante 5 años había dejado que su dolor lo paralizara. Ya no más. Iré, anunció. Iré a su departamento. Lo confrontaré. Y ustedes pueden seguirme con cámaras, grabar todo, obtener su confesión. Eso es extremadamente peligroso, el sargento Romero advirtió. Si su hermano mató a su esposa, no dudará en hacerle daño a usted también. Yo voy contigo, Matías dijo firmemente. Absolutamente no, Augusto respondió inmediatamente. Acabo de recuperarte. No voy a ponerte en peligro. Él necesita verme, Matías insistió, su voz tomando un tono que sonaba exactamente como Valeria cuando había tomado una decisión. Necesita ver que fallé, que la persona que trató de eliminar sobrevivió, que su crimen lo alcanzó. El niño tiene razón, Julián dijo suavemente. Javier es arrogante. Piensa que ganó. Ver a Matías vivo lo destruirá psicológicamente. Lo hará descuidado. No, Augusto dijo con firmeza. No voy a usar a mi hijo de 12 años como cebo. No soy cebo, Matías corrigió. Soy testigo, soy evidencia, soy la prueba viviente de que él falló. La discusión fue interrumpida por el teléfono de Augusto sonando. Todos se quedaron helados cuando vieron el nombre en la pantalla. Javier. No contestes, la oficial Suárez ordenó. Pero Augusto ya había presionado el botón de respuesta, poniéndolo en altavoz. ¿Javier? ¿Hermano? La voz de Javier sonaba extrañamente tensa. ¿Dónde estás? Te he estado llamando durante horas. Teníamos esa reunión con los inversores japoneses. Augusto había olvidado completamente la reunión. Algo surgió. Lo siento. ¿Estás bien? Suenas extraño. Era aterrador que también Javier podía leer su voz. Qué tan profundamente había penetrado en cada aspecto de su vida. Estoy bien. Augusto mintió, tratando de mantener su voz neutral. Solo cansado. Bueno, de todos modos ya es tarde para la reunión. La cancelé. Pero necesitamos hablar sobre algo urgente. ¿Puedes venir a mi departamento? ¿Ahora? Augusto miró a los oficiales, quienes asintieron lentamente. Esta era la oportunidad que necesitaban. Claro, estaré allí en 20 minutos. Perfecto. Y Augusto, trae el archivo del proyecto Palermo, el que está en tu maletín. La línea se cortó. Todos en la habitación se miraron entre sí con creciente tensión. Eso fue raro, Federico comentó. ¿Por qué querría un archivo específico a esta hora? Porque sabe, Julián dijo con certeza terrible. O sospecha. Algo lo alertó. Los oficiales que enviamos aquí, la oficial Suárez dijo repentinamente. Si tiene contactos en el departamento, alguien pudo haberle informado de la llamada, de la dirección. La implicación cayó sobre todos como una bomba. Javier sabía que Augusto estaba en la casa abandonada. Sabía que algo estaba pasando, y estaba preparándose. Entonces es una trampa. El sargento Romero dijo. ¿Está llamándolo para poder... ¿qué? ¿Matarlo y hacer que parezca accidente como con su esposa? No, Augusto dijo. Una extraña calma descendiendo sobre él. Está llamándome porque quiere explicar. Quiere justificar. Los asesinos como Javier, los que matan a familia, siempre necesitan que sus víctimas entiendan por qué. Se volvió hacia los oficiales. Denme un micrófono. Grábenlo todo. Y cuando tenga suficiente evidencia, entren. Voy contigo, Matías repitió, pero esta vez había súplica en su voz. Por favor, papá. Toda mi vida he estado esperando este momento. No me hagas esperar más. Augusto miró a su hijo,
Este niño que había sobrevivido 5 años en las calles, que había guardado secretos que ningún niño debería tener que guardar, que había sido más valiente que cualquier adulto que Augusto conociera. «Está bien», dijo finalmente, «pero te quedas en el auto con Julián hasta que yo diga que es seguro. ¿Entendido?» Matías asintió, aunque ambos sabían que era una promesa que podría no mantener. 30 minutos después, Augusto estaba de pie frente al edificio de lujo en Recoleta, donde Javier vivía. El departamento del penthouse, por supuesto, comprado con dinero que Augusto ahora sabía que había sido robado de su propia empresa. Llevaba un micrófono diminuto pegado bajo su camisa. En un auto a media cuadra, los oficiales Romero y Suárez escuchaban y grababan. En otro auto, Julián y Matías esperaban. El niño con los ojos fijos en el edificio como si pudiera ver a través de las paredes. Augusto tomó el elevador hasta el piso 23, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que el micrófono lo captaría. Cuando llegó a la puerta de Javier, tomó un momento para recordar quién había sido su hermano antes de que todo se destruyera. Recordó a Javier a los 8 años, enseñándole a andar en bicicleta. A Javier a los 18, ayudándolo a estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad. A Javier a los 25, siendo su testigo cuando se casó con Valeria. ¿En qué momento ese hermano se había convertido en un monstruo? ¿O siempre había sido un monstruo, solo esperando la oportunidad correcta para rebelarse? Tocó el timbre. La puerta se abrió inmediatamente, como si Javier hubiera estado esperando justo del otro lado. Y lo que Augusto vio, lo dejó helado. Su hermano tenía una pistola. «Hola, Augusto», Javier dijo con calma. «Me alegra que vinieras. Tenemos mucho de qué hablar». Y mientras Augusto cruzaba el umbral hacia el departamento de su hermano, sabiendo que los próximos minutos determinarían si viviría o moriría, solo podía pensar en una cosa: que Matías había sobrevivido 5 años para llegar a este momento. Y Augusto no iba a dejar que todo ese sufrimiento fuera en vano. No importaba qué pasara ahora. La verdad finalmente saldría a la luz. Y Javier pagaría por lo que había hecho. Aunque le costara todo. Augusto entró al departamento con las manos levantadas a la altura del pecho, mostrando que no representaba amenaza. La pistola en manos de Javier no temblaba. Eso era lo más aterrador. La absoluta calma con la que su hermano sostenía el arma, como si fuera un objeto cotidiano. «Cierra la puerta», Javier ordenó suavemente. Augusto obedeció, sabiendo que en el auto afuera, los oficiales Romero y Suárez estaban escuchando cada palabra a través del micrófono oculto, sabiendo que Matías probablemente tenía la oreja pegada al radio de la policía, aterrorizado por su padre. El departamento era exactamente como Augusto recordaba, minimalista, costoso, sin ninguna fotografía familiar o recuerdo personal. Como si Javier hubiera querido borrar cualquier evidencia de conexión humana. «Siéntate». Javier señaló el sofá de cuero italiano que probablemente había costado más que el salario anual de una familia promedio. «¿Me vas a disparar?», Augusto preguntó manteniéndose de pie. «Depende», Javier respondió, finalmente bajando el arma pero manteniéndola visible en su mano derecha. «Depende de si podemos tener una conversación honesta, de si finalmente podés entender por qué todo esto fue necesario». «¿Necesario?», Augusto sintió rabia burbujeando en su pecho. ¿Asesinar a mi esposa fue necesario? ¿Hacer que mi hijo viviera en las calles durante 5 años fue necesario? Javier suspiró, como si Augusto fuera un estudiante particularmente lento, que no entendía una lección obvia. «Sabes, siempre fuiste el hermano brillante, el visionario, el que tenía ideas imposibles que de alguna manera se volvían realidad, pero también fuiste increíblemente ingenuo». Se movió hacia el bar, sirviéndose un whisky con la mano libre. No le ofreció nada a Augusto. «¿Sabes cuántas veces te salvé de tu propia estupidez? ¿Cuántos proyectos habrían quebrado sin mi intervención? ¿Cuántos inversores habrían huido si yo no hubiera ajustado los números?» «Mentido», Augusto corrigió. «La palabra es mentido, falsificado, estafado, optimizado». Javier tomó un sorbo de su bebida. «Hice lo que era necesario para mantener nuestra empresa funcionando. Para mantenerte en tu oficina de lujo, diseñando tus edificios mientras yo me ensuciaba las manos con el trabajo real de mantener las luces encendidas. Y de paso, robaste millones», Augusto dijo. Javier se encogió de hombros. «Compensación por servicios prestados. Vos nunca entendiste el valor de lo que yo hacía.
Pensabas que tu genio arquitectónico era lo que nos hacía exitosos. Pero yo era el que hacía los tratos, el que movía el dinero, el que construyó un imperio mientras vos jugabas con maquetas. Valeria lo descubrió. Augusto dijo, tratando de mantenerlo hablando. Sabía que cada palabra estaba siendo grabada. Por eso la mataste. No la maté. Javier corrigió con tono casi académico. Creé circunstancias que resultaron en su muerte. Hay una diferencia. ¿Saboteaste los frenos de su auto y decís que no la mataste? Le di una elección. Javier se sentó en el sillón frente a Augusto, la pistola ahora descansando casualmente en su regazo. Podía quedarse callada sobre lo que había descubierto. Podía entender que algunas cosas son más grandes que la moralidad individual. Pero ella eligió ser heroica. Eligió recopilar evidencia. Eligió amenazarme. Su voz se endureció. Así que sí, ajusté su auto. Le envié advertencias que ignoró. Y cuando finalmente tuvo el accidente, fue su propia terquedad la que la mató, no yo. Escúchate. Augusto sintió náuseas. Estás justificando asesinato como si fuera lógica empresarial. Todo es lógica empresarial, Javier respondió. Tu problema, Augusto, es que siempre fuiste demasiado emocional. Dejas que sentimientos nublen juicio. Valeria era un problema. Los problemas se eliminan. Es así de simple. ¿Y Matías? Augusto preguntó, sintiendo su voz quebrarse a pesar de sus esfuerzos por mantener compostura. Era tu sobrino, tu ahijado. ¿También era un problema a eliminar? Por primera vez, algo que podría haber sido emoción genuina pasó por el rostro de Javier. Matías fue complicado. No quería lastimarlo. De verdad. Pero cuando desapareció del lugar del accidente, me di cuenta de que era mejor así. Sin el niño, no había testigo de las últimas palabras de Valeria. No había nadie que pudiera repetir lo que ella le había dicho. Entonces lo buscaste. Augusto entendió súbitamente. No para ayudarme a encontrarlo, para asegurarte de que permaneciera desaparecido. Invertí tanto dinero como vos en investigadores privados, Javier confirmó. Solo que mis instrucciones eran diferentes. Si lo encontraban, debían informarme a mí primero, para que pudiera manejar la situación apropiadamente. Matarlo, Augusto dijo, las palabras como ceniza en su boca. Ibas a matar a un niño de 7 años. Iba a proteger nuestro imperio, Javier corrigió. Pero resulta que el mocoso era más astuto de lo que anticipé. Se escondió en lugares donde ningún investigador pensó buscar. Vivió en las calles como un fantasma. Se inclinó hacia adelante, su expresión casi admirativa. Tengo que darle crédito. Para un niño tan joven, mostró una habilidad impresionante para la supervivencia. Casi tan impresionante como la paranoia de Valeria que lo entrenó. No era paranoia si estaba en lo correcto, Augusto dijo. Javier se rió, un sonido sin humor. Ese es el chiste, ¿no? Todo el mundo pensó que estaba loca. Sus propios médicos, sus amigos, incluso vos, Augusto. Todos pensaron que su esquizofrenia había vuelto. Nadie creyó sus acusaciones porque ¿quién va a creer a una mujer con historial de enfermedad mental? Vos usaste su condición contra ella. Augusto sintió una rabia tan profunda que era casi paralizante. Sabías que nadie la creería. Fue conveniente, Javier admitió. Y antes de que me juzgues con esa expresión de superioridad moral, recordá que vos tampoco le creíste. Cuando ella trató de decirte que yo estaba robando, vos le dijiste que tomara sus medicamentos. Vos la enviaste de vuelta a terapia, así que no pretendas ser inocente en esto. El golpe fue brutal porque era verdad. Augusto había fallado a su esposa cuando más lo necesitaba. Había asumido que su enfermedad había regresado en lugar de investigar sus acusaciones. Tenés razón, Augusto dijo suavemente. Fallé a Valeria, fallé a Matías. He estado fallando durante 5 años mientras vos seguías robando, mintiendo, viviendo tu vida como si no hubieras destrozado una familia completa. Dramatismo innecesario. Javier desestimó con un gesto de la mano. La vida continúa. Los negocios continúan. El mundo no se detiene por una mujer muerta y un niño desaparecido. ¿Sabes qué es lo más triste?, Augusto preguntó, sintiendo una claridad extraña descendiendo sobre él. Que alguna vez te admiré. Te veía como mi hermano menor brillante que manejaba las partes aburridas del negocio para que yo pudiera crear. Confiaba en vos completamente. Y esa confianza te hizo millonario, Javier replicó.
Sin mí, tu empresa habría colapsado en el primer año. Sin mí, tus diseños brillantes nunca se habrían construido. Me debes todo, Augusto. Te debo una bala. Una nueva voz dijo desde la puerta. Ambos hermanos se volvieron bruscamente. Matías estaba de pie en el umbral, habiendo entrado sigilosamente durante la conversación. Detrás de él, Julián miraba con expresión de horror, claramente habiendo tratado de detenerlo sin éxito. «Matías, no». Augusto se puso de pie de un salto, colocándose entre su hijo y Javier. Pero Javier se había quedado completamente inmóvil, la pistola olvidada en su regazo, mientras miraba al niño que había creído que nunca volvería a ver. «Imposible», susurró. Estás muerto. Tenés que estar muerto». «Sorpresa», Matías dijo, su voz sin el temblor que Augusto esperaba. «El problema que intentaste eliminar hace 5 años sobrevivió. Y traje amigos». Los oficiales Romero y Suárez aparecieron detrás de Julián, armas desenfundadas y apuntando directamente a Javier. Otros 4 oficiales más entraron por ambos lados, rodeando completamente el departamento. «Javier Martín», el sargento Romero anunció. «Está bajo arresto por el asesinato de Valeria de Martín, fraude empresarial, lavado de dinero y intento de homicidio de un menor». Javier miró su pistola, luego a los 6 oficiales apuntándolo, y finalmente de vuelta a Matías. Una sonrisa extraña se formó en sus labios. «Inteligente», dijo. «Muy inteligente. El micrófono, supongo. Grabaste toda mi confesión». «Cada palabra», Augusto confirmó. «Y vos, mocoso». Javier miró a Matías con algo que podría haber sido respeto. 5 años escondido. 5 años esperando el momento correcto. Tu madre te entrenó bien. Ella me enseñó a sobrevivir monstruos, Matías respondió. Y a esperar hasta tener las herramientas para destruirlos. Javier se rió. Un sonido genuino esta vez. ¿Sabes? Parte de mí está casi orgulloso. Sos más parecido a mí de lo que te gustaría admitir. Paciente. Calculador. Dispuesto a hacer lo necesario para ganar. Soy nada como vos, Matías dijo firmemente. Porque yo usé mi paciencia para traer justicia. Vos la usaste para destruir familias. Semántica. Javier se encogió de hombros. Entonces, con un movimiento más rápido de lo que nadie anticipó, levantó su pistola. Pero no la apuntó a Augusto o a Matías. La apuntó a su propia cabeza. «¡No!», Augusto gritó, moviéndose instintivamente hacia adelante. «¡Suelte el arma!», el sargento Romero ordenó. Javier los ignoró a todos, su atención fija en Augusto. «Hermano, te voy a dar un regalo final. Te voy a ahorrar años de juicios, de testimonios, de ver mi cara en cada periódico mientras me convierto en el villano de esta historia». «Javier, por favor», Augusto suplicó, aunque no estaba seguro por qué. Este hombre había matado a su esposa, había intentado matar a su hijo. ¿Por qué le importaba si vivía o moría? Y Matías, Javier se volvió hacia el niño. «Lleva esto contigo. Yo gané durante 5 años. Durante 5 años viví libre mientras vos comías basura de contenedores. Durante 5 años dormí en sábanas de seda mientras vos dormías en cartón. Podés tener tu justicia ahora, pero yo tuve mi victoria primero. «Baje el arma ahora», la oficial Suárez gritó. Javier sonrió. «No», y presionó el gatillo. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Augusto se movió para cubrir a Matías, protegiéndolo de ver lo que sabía que vendría después. Pero el niño ya había visto demasiado en su corta vida. Ya había sido testigo de más horror del que cualquier persona debería experimentar. Cuando Augusto finalmente se atrevió a mirar, Javier estaba desplomado en el sillón, la pistola caída al suelo, sangre manchando el cuero italiano costoso que había valorado más que vidas humanas. «Dios mío», Julián susurró, apartando la vista. Los oficiales se movieron rápidamente, verificando pulso aunque era obvio que no había nada que hacer. El sargento Romero habló rápidamente por su radio, llamando a paramédicos y al forense. Augusto mantuvo a Matías volteado, abrazándolo fuertemente contra su pecho. «No mires. Por favor, no mires». «Ya vi», Matías respondió, su voz sorprendentemente calmada. «¿Y sabes qué, papá? No siento nada. Pensé que sentiría algo. Satisfacción, o tristeza, o rabia. Pero es solo vacío. Eso es normal.
La oficial Suárez dijo gentilmente acercándose. El shock va a golpearte más tarde. Pero Matías negó con la cabeza. No es shock, es que él ya no importa. Dejó de importar en el momento en que entró y vi que es solo un hombre. No un monstruo. Solo un hombre patético que eligió dinero sobre familia. Se separó de Augusto lo suficiente para mirarlo a los ojos. ¿Sabes qué dijo mamá en sus últimos segundos? En el auto, cuando los frenos fallaron. Me miró y dijo, algún día entenderás que algunas personas eligen ser malas, no porque fueron lastimadas o porque no tuvieron opciones, sino porque es más fácil que ser bueno. Y cuando los encuentres, no los odies. Solo sé mejor que ellos. Lágrimas finalmente comenzaron a correr por las mejillas de Matías. Así que no lo odio, solo me da lástima, porque nunca vas a saber lo que se siente tener una familia real, que te ama por quien sos, no por lo que podés dar. Augusto abrazó a su hijo nuevamente, sus propias lágrimas mezclándose con las de Matías. Alrededor de ellos, los oficiales hacían su trabajo, documentando la escena, tomando declaraciones. Pero en ese momento, padre e hijo existían en su propia burbuja de dolor y sanación entrelazados. Lo siento. Augusto susurró contra el cabello de su hijo. Siento haberte perdido. Siento no haber creído a tu madre. Siento que tuvieras que pasar por esto. No fue tu culpa, Matías respondió. Él era bueno mintiendo. Nos engañó a todos. Pero Valeria lo vio. Julián intervino, acercándose con cuidado. Mi hermana vio a través de él cuando nadie más pudo, y te protegió de la única manera que sabía cómo. Se arrodilló para estar a la altura de Matías. Tu madre me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que si algo le pasaba, me aseguraría de que entendieras que todo lo que hizo, cada decisión que tomó, fue por amor. No por paranoia, no por enfermedad, sino por amor puro y absoluto. Sacó un sobre de su abrigo. Me dio esto hace 5 años. Me dijo que te lo diera cuando fueras lo suficientemente mayor para entender, cuando todo esto terminara. Matías tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta y una fotografía. La foto mostraba a Valeria embarazada, sonriendo a la cámara con una mano en su vientre. En el reverso estaba escrito, para mi hijo, la razón por la que luché. La razón por la que sobreviví tanto como pude. La razón por la que di todo. La carta era corta. Mi querido Matías, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que mis peores miedos se hicieron realidad. Pero también significa que sobreviviste. Que fuiste lo suficientemente fuerte para hacer lo que te pedí. Perdóname por ponerte en esta posición. Perdóname por hacerte crecer demasiado rápido. Perdóname por darte responsabilidades que ningún niño debería tener. Pero también quiero que sepas esto. Cada segundo que pasé contigo fue el más grande honor de mi vida. Cada risa tuya sanaba partes de mí que ni siquiera sabía que estaban rotas. Cada abrazo tuyo me recordaba por qué vale la pena luchar. No desperdicies tu vida odiando a quien me quitó de vos. No desperdicies energía en venganza o amargura. En su lugar construí algo hermoso. Construí la vida que yo hubiera querido darte si hubiera tenido más tiempo. Amá profundamente, reí frecuentemente, confiá cautelosamente, y sobre todo, recordá que los monstruos existen, pero también los héroes, y vos, mi amor, sos el mayor héroe que he conocido. Te amo, te amo, te amo. Eternamente tuya. Mamá Matías leyó la carta en voz alta, su voz quebrándose varias veces. Para cuando terminó, no había un ojo seco en la habitación. Incluso los oficiales más endurecidos tenían que voltearse para esconder sus emociones. Ella sabía, Matías dijo finalmente. Sabía exactamente cómo terminaría esto, y aún así, eligió luchar. Porque eso es lo que hacen las madres, la oficial Suárez dijo suavemente. Protegen, sin importar el costo. Mientras los paramédicos finalmente llegaban y comenzaban el proceso de remover el cuerpo de Javier, Augusto guió a Matías fuera del departamento. No necesitaban ver más. No necesitaban estar en ese espacio de muerte por más tiempo. Afuera, el aire nocturno de Buenos Aires se sentía limpio y fresco después de la atmósfera opresiva del departamento. Augusto respiró profundamente, sosteniendo la mano de su hijo, sintiendo el pulso de vida que confirmaba que esto era real, que habían sobrevivido, que finalmente estaban juntos. ¿Y ahora qué?
Matías preguntó. Ahora, Augusto respondió. Vamos a casa. A nuestra verdadera casa. Y comenzamos a construir la vida que tu madre hubiera querido que tuviéramos. ¿Tenemos una casa? La tendremos, Augusto prometió. Una donde podés ser niño otra vez. Donde podés ir a la escuela, hacer amigos, dormir sin miedo. Una donde honramos a tu madre viviendo en lugar de solo sobreviviendo. Matías asintió, apretando la mano de su padre. Ella habría querido eso. Sí, Augusto acordó. Ella definitivamente habría querido eso. Y mientras caminaban hacia el auto donde Julián los esperaba, dejando atrás el edificio que contenía el cuerpo de un hombre que había elegido dinero sobre familia, ambos sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo sería fácil, sino la esperanza realista de que, con tiempo y amor, las heridas podrían sanar, que las familias rotas podrían reconstruirse, y que incluso las noches más oscuras eventualmente dan paso a amaneceres. 4 meses después de la noche en que Javier Martín eligió su propio final, Augusto se encontró de pie frente a la puerta de una escuela primaria en Belgrano, esperando que sonara la campana de salida. Era una sensación extraña y maravillosa a la vez. Ser un padre normal haciendo cosas normales de padres. La puerta se abrió y un río de niños salió corriendo, sus risas llenando el aire de la tarde de abril. Augusto buscó entre las caras hasta que vio la que había estado esperando. Matías, ahora con 13 años recién cumplidos, caminando junto a otros 2 chicos de su edad. Todos llevaban las mismas mochilas desgastadas y las mismas sonrisas de complicidad que solo los amigos verdaderos comparten. «Papá», Matías saludó, despidiéndose de sus amigos con un gesto rápido antes de correr hacia Augusto. Cada vez que Matías lo llamaba «papá», sin dudarlo, sin ese segundo de titubeo que había existido las primeras semanas, Augusto sentía como si su corazón se expandiera dentro de su pecho. «¿Cómo estuvo el examen de matemáticas?», Augusto preguntó mientras comenzaban a caminar hacia el auto. «Fácil», Matías respondió con confianza que había estado ausente durante años. «La señora Domínguez dice que debería considerar la ingeniería, que tengo una mente naturalmente analítica, como tu madre», Augusto dijo suavemente. «Ella era profesora de matemáticas antes de que yo la conociera. Era más fácil hablar de Valeria ahora. Las primeras semanas habían sido casi imposibles, cada mención de ella como tocando una herida abierta. Pero con el tiempo, y con la ayuda de la terapeuta que tanto Augusto como Matías visitaban semanalmente, habían aprendido que recordar no significaba solo dolor, también significaba honrar. ¿Sabías que mamá me enseñó números usando sus llaves?, Matías preguntó mientras se acomodaban en el auto. Tenía este juego donde yo tenía que contar cuántas llaves había en su llavero, y luego multiplicarlas por diferentes números. Decía que las matemáticas no eran abstractas si podías tocarlas. No lo sabía, Augusto admitió, sintiendo esa punzada familiar de todo el tiempo perdido. Hay tanto de esos 3 años que no conozco, tanto de tu vida con ella que nunca presencié. Matías se quedó callado por un momento mientras Augusto manejaba por las calles de Buenos Aires. Luego, con voz cuidadosa dijo, «¿Sabes? Creo que finalmente estoy listo para contarte sobre esos primeros 3 años, sobre dónde estuve antes de encontrar la casa abandonada». Augusto casi frena en medio del tráfico. Durante 4 meses había respetado el silencio de Matías sobre ese periodo, entendiendo que algunos recuerdos necesitaban tiempo antes de poder ser compartidos. «Solo si estás listo», Augusto dijo gentilmente. «No hay prisa». «Estoy listo», Matías asintió. «La doctora Ramírez dice que mantener secretos, incluso secretos que protegen a otras personas, eventualmente te pesan. Y este secreto ha sido pesado durante mucho tiempo». Se giró en su asiento para mirar a su padre directamente. «Después del accidente, cuando mamá me dijo que corriera, no sabía a dónde ir. Solo sabía que tenía que desaparecer. Corrí hasta que no pude correr más, y terminé en la estación de trenes de Constitución». Augusto asintió, recordando los informes de los investigadores privados que habían buscado en cada terminal de transporte de la ciudad. «Había esta mujer», Matías continuó. «Se llamaba Graciela. Tenía como 60 años. Vivía en la estación. Bueno, no literalmente.
pero estaba allí todos los días, vendiendo flores a la gente que pasaba. Me vio llorando, sentado en un banco con la caja de metal que mamá me había dado, y me preguntó si estaba perdido. ¿Y qué le dijiste? Le dije que mi mamá acababa de morir, y que no podía ir a casa porque era peligroso. Matías respondió. No le di detalles, pero ella no necesitó detalles. Solo me miró y dijo, vení conmigo. Nadie te va a lastimar mientras yo esté viva. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Augusto. ¿Ella te cuidó? Durante casi 3 años, Matías confirmó. Tenía un departamento pequeño cerca de la estación. 2 habitaciones. Me dio una para mí. Me alimentaba, me compraba ropa. Me llevaba a una escuela pública donde me inscribió como su nieto. Nadie cuestionó nada porque nadie realmente mira a los niños pobres muy de cerca. ¿Por qué te fuiste? Augusto preguntó suavemente. La expresión de Matías se volvió triste. Ella se enfermó. Cáncer. Los últimos 6 meses apenas podía caminar, pero seguía tratando de cuidarme. Vendía sus flores desde una silla de ruedas para conseguir dinero para comida. Y yo no podía soportar verla sufrir por mí. Entonces encontraste la casa abandonada. Augusto completó. Sí. Pensé que si me iba, ella usaría su dinero para tratamiento médico en lugar de para alimentarme. Pensé que estaba ayudando. Matías se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero murió de todas formas, 2 meses después de que me fui. Me enteré cuando el tío Julián me encontró y me contó. Había estado buscándola, tratando de agradecerle, pero ya era demasiado tarde. Augusto tuvo que detenerse en el costado de la calle, porque su visión estaba demasiado borrosa por las lágrimas como para conducir de manera segura. Giró hacia su hijo y lo abrazó con fuerza. Esa mujer, Augusto dijo con voz ahogada, esa mujer fue un ángel. ¿Sabes eso? Un ángel que apareció exactamente cuando más la necesitabas. Lo sé, Matías respondió. Por eso quiero hacer algo en su memoria, como hicimos con mamá. Algo que signifique que su bondad no desaparece solo porque ella se fue. Augusto se separó lo suficiente para mirar a su hijo a los ojos. ¿Qué tenés en mente? El tío Julián me contó sobre algo llamado casas de acogida temporal. Lugares donde niños que están en situaciones peligrosas pueden quedarse hasta que sea seguro volver a casa o hasta que encuentren un hogar permanente. Pensé que tal vez podríamos crear una y llamarla Casa Graciela. La simple madurez y compasión de la idea dejó a Augusto sin palabras. Su hijo de 13 años, que había sobrevivido años de trauma, estaba pensando en cómo ayudar a otros niños en situaciones similares. Es perfecto, Augusto finalmente logró decir. Y sé exactamente el edificio que podríamos usar. Tengo una propiedad en San Telmo que estaba planeando vender. Pero esto sería un uso mucho mejor. Matías sonrió. Esa sonrisa que todavía era nueva pero que estaba apareciendo cada vez más frecuentemente. ¿De verdad? De verdad, Augusto confirmó. De hecho, podríamos empezar a trabajar en eso este fin de semana. Tu tío Julián tiene experiencia con organizaciones sin fines de lucro. Él podría ayudarnos a configurarlo todo correctamente. Hablando de Julián, el hermano de Valeria se había convertido en una presencia constante en sus vidas durante estos 4 meses. La herida entre él y Augusto, causada por años de malentendidos, se había estado sanando lentamente. Ahora cenaban juntos 2 veces por semana. Y Julián había asumido un rol casi de tío para Matías, llenando algunos de los vacíos que 5 años de separación habían creado. Cuando llegaron al departamento nuevo que Augusto había comprado en Palermo, encontraron a Julián esperando en el vestíbulo con una caja grande bajo el brazo. Llegó, anunció Julián con una sonrisa. El proyecto finalmente está listo. ¿El proyecto? Matías preguntó con curiosidad. Ven y te muestro. Julián los guió hacia el ascensor. Arriba, en el departamento luminoso de 3 habitaciones que era tan diferente de la casa abandonada donde Matías había vivido, Julián abrió la caja con cuidado reverente. Adentro había un libro. Pero no cualquier libro. La portada mostraba una fotografía de Valeria sonriendo, con el título Cartas a mi hijo, la historia de Valeria Martín. Es una compilación, Julián explicó, sacando el libro y pasándolo a Matías. Todas las cartas que Valeria me envió durante los últimos 2 años de su vida. Todas las veces que escribió sobre vos, sobre sus esperanzas para tu futuro,
sobre su amor por vos. Pensé que deberías tenerlas, todas juntas, para siempre. Matías abrió el libro con manos temblorosas. La primera página tenía una carta fechada 3 años antes de su muerte. Querido Julián, hoy Matías aprendió a atarse los cordones de los zapatos. Sé que parece una tontería escribirte sobre algo tan mundano, pero me di cuenta de que estos momentos pequeños son los que construyen una vida. Y quiero que alguien más los conozca. Por si acaso, hay 147 cartas. Julián dijo suavemente. Una por cada semana durante los últimos 3 años de su vida. Las mandé a imprimir profesionalmente para que nunca se pierdan. Augusto miró el libro, sintiendo una mezcla de gratitud y dolor. Julián, esto es, no tengo palabras. No necesitas palabras, Julián respondió. Solo necesitas leerlas, las dos, y recordar quién era ella más allá de su enfermedad, más allá del trauma. Recordar a la Valeria que amaba con cada fibra de su ser. Esa noche, después de la cena, Augusto y Matías se sentaron juntos en el sofá y comenzaron a leer las cartas en voz alta. Algunas eran divertidas, detallando las travesuras de Matías como niño. Otras eran profundas, explorando los miedos de Valeria sobre su enfermedad y su determinación de no dejar que la definiera. Y algunas eran desgarradoras, especialmente las últimas, donde el miedo era palpable pero también lo era su valentía. Una carta en particular, fechada 2 semanas antes del accidente, decía: Julián, sé que te he pedido que guardes muchos secretos. Sé que es una carga injusta poner sobre tus hombros, pero necesito que entiendas algo. Si me pasa algo, si mis peores sospechas sobre Javier resultan ser verdad, necesito que Augusto sepa que nunca dejé de amarlo. Mi enfermedad nos separó en muchas formas. Creó muros entre nosotros que no pude derribar, incluso en mis momentos más lúcidos. Pero el amor siempre estuvo ahí, debajo de todo el miedo y la confusión. Dile que lo perdoné hace mucho tiempo por no creerme sobre Javier. No podía creerme. La enfermedad me había hecho dudar de mi propia realidad tantas veces que era imposible para él saber cuándo estaba siendo paranoica y cuándo estaba siendo perceptiva. Pero más importante, dile que nuestro hijo es lo mejor que jamás hicimos juntos. Y que si algo me pasa, su trabajo no es solo mantener a Matías seguro. Es ayudarlo a recordar que vino del amor. Amor real, profundo, duradero. Incluso cuando fue complicado. Especialmente porque fue complicado. Tu hermana, Valeria. Cuando Augusto terminó de leer esa carta en voz alta, tuvo que parar. Las lágrimas caían tan fuerte que no podía ver las palabras en la página. Matías, también llorando, se acurrucó contra su padre. Ella te amaba, Matías dijo. Incluso cuando estaba asustada, incluso cuando no sabía en quién confiar, siempre te amó. Y yo la amé, Augusto respondió. Nunca dejé de amarla. Ni siquiera cuando la enfermedad la hizo ver enemigos donde había aliados. Siempre fue ella. Siempre. Al día siguiente era sábado, y habían planeado algo especial. Federico Ramos, el vecino que había iniciado toda esta cadena de eventos al reconocer a Matías del cartel, había invitado a toda su calle a un asado en su jardín. Era su forma de cerrar el círculo, de transformar el lugar donde comenzó el horror en un lugar de comunidad y celebración. Cuando Augusto y Matías llegaron, encontraron a más de 30 personas ya reunidas. La señora Beatriz estaba ayudando a preparar ensaladas. Los otros vecinos que habían presenciado el confronto inicial todos estaban allí. Sus expresiones ya no de juicio, sino de genuina calidez. Matías, varios niños de su edad lo llamaron, y él se fue corriendo a unirse a un partido de fútbol improvisado en la calle. Federico se acercó a Augusto, extendiéndole una cerveza. ¿Cómo está el chico? De verdad. Mejor. Augusto respondió honestamente. Algunos días son más difíciles que otros. Tiene pesadillas. A veces lo encuentro mirando viejas fotos de Valeria durante horas. Pero también hay días buenos, días donde ríe, días donde es solo un niño normal. ¿Y vos? Federico preguntó. ¿Cómo estás vos? Augusto consideró la pregunta. Culpable, admitió. Culpable por no haber visto lo que Javier era. Culpable por los 5 años que Matías perdió. Culpable por no haber protegido a Valeria mejor. La culpa es una cárcel. La señora Beatriz intervino, habiendo escuchado la conversación. Y tu esposa no te liberó de tu hermano solo para que te encerraras en otra prisión diferente. Tiene razón,
Federico acordó. Mira a tu hijo. Mira cómo está jugando con esos otros niños. Hace 4 meses. Estaba viviendo en una casa abandonada. Demasiado asustado para confiar en alguien. Ahora está riéndose. Corriendo. Siendo un chico. Eso no es obra de la culpa. Eso es obra del amor. Augusto observó a Matías hacer un gol y celebrar con sus nuevos amigos. Federico tenía razón. La curación estaba sucediendo. Lentamente, pero sucediendo. Además, la señora Beatriz añadió: escuché sobre tu proyecto. Casa Graciela. Esa casa de acogida temporal que vas a abrir. Eso no es culpa en acción. Eso es redención. Matías tuvo la idea. Augusto confesó. Yo solo estoy ayudando a hacerla realidad. Entonces está criando bien a ese chico. La señora Beatriz dijo con firmeza. Un niño que sobrevive lo que él sobrevivió y sale pensando en cómo ayudar a otros niños. Eso no pasa por accidente. Eso pasa porque tiene buenos ejemplos. Su madre le dio el primero, y ahora vos le estás dando el segundo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el barrio de Caballito, pintando el cielo de naranjas y rosas, Augusto sintió algo que no había sentido en años. Paz. No la ausencia de dolor, porque el dolor siempre estaría allí, pero paz en medio del dolor. Aceptación de que algunas cosas no se pueden deshacer, solo se puede aprender de ellas. Esa noche, cuando volvieron al departamento, Matías le preguntó a Augusto si podían hacer una cosa más antes de dormir. ¿Qué cosa? Augusto preguntó. Quiero escribirle una carta a mamá, Matías explicó. Como ella escribía cartas al tío Julián, quiero empezar a escribirle cartas sobre mi vida ahora. Sobre las cosas buenas que están pasando, para que de alguna manera sienta que ella está siendo parte de esto. Augusto sintió su corazón hincharse. Creo que es una idea hermosa. Se sentaron juntos en la mesa del comedor. Matías con un cuaderno nuevo y Augusto con su laptop. Y mientras la ciudad de Buenos Aires se acomodaba en la noche afuera de su ventana, padre e hijo escribieron cartas a una mujer que ya no estaba, pero cuya presencia se sentía en cada decisión que tomaban, en cada momento de bondad que elegían, en cada segundo de amor que compartían. La carta de Matías comenzaba: querida mamá, hoy aprendí que la felicidad no es traición. Durante mucho tiempo pensé que si me permitía ser feliz, significaba que te estaba olvidando. Pero papá me ayudó a entender que vos querrías que fuera feliz, que todo lo que hiciste fue para darme una oportunidad de tener una vida buena. Así que te voy a contar sobre mi vida buena. Y la carta de Augusto decía: mi querida Valeria, te fallé en vida. No vi lo que necesitabas ver. No creí lo que necesitabas que creyera. No te protegí como prometí que lo haría cuando nos casamos, pero te juro, con cada parte de mi ser, que no voy a fallarle a nuestro hijo. Voy a ser el padre que él merece. Voy a crear el mundo que vos querías para él. Y voy a asegurarme de que cada día sepa cuánto lo amaste. Tu esposo, siempre, Augusto. Y mientras escribían, ninguno de los dos se dio cuenta de que afuera, pegado en un poste justo enfrente de su edificio, había un último cartel. Pero este era diferente de todos los que Augusto había arrancado durante 5 años. Este decía simplemente: encontrado, Matías Martín. Gracias a todos los que ayudaron a traerlo a casa. Y debajo, en letra más pequeña: y gracias a Valeria, cuyo amor nunca nos abandonó. Era el último cartel que Julián había hecho. No para buscar, sino para celebrar. No para acusar, sino para honrar. No para mantener vivo el dolor, sino para recordar que incluso las historias más oscuras pueden tener capítulos de luz. 3 semanas después del asado en casa de Federico, Augusto y Matías se encontraron de pie frente a un edificio renovado en San Telmo. La fachada había sido pintada de un amarillo cálido que brillaba bajo el sol de mayo, y sobre la puerta principal colgaba un letrero de madera tallada a mano que decía: Casa Graciela, hogar temporal de acogida. ¿Crees que ella estaría orgullosa? Matías preguntó mirando el edificio con ojos brillantes. Sé que lo estaría. Augusto respondió, apretando el hombro de su hijo. Salvó tu vida sin pedir nada a cambio. Y ahora su nombre va a estar asociado con salvar muchas más vidas. Eso es un legado hermoso. Alrededor de ellos, casi 100 personas se habían reunido para la inauguración oficial. Estaban Julián, Federico y la señora Beatriz, los amigos nuevos de Matías de la escuela,
Y, sorprendentemente, más de 20 personas que se habían presentado como antiguos vecinos o conocidos de Graciela, cada uno con una historia sobre algún acto de bondad que ella había hecho. Una mujer mayor se acercó a Matías con lágrimas en los ojos. Graciela era mi hermana, dijo. Perdimos contacto hace años, pero cuando vi la noticia sobre este lugar, supe que tenía que venir. Quiero agradecerte por recordarle al mundo quién era ella realmente. Era un ángel. Matías dijo simplemente. Me salvó cuando no tenía a nadie más. Eso es exactamente lo que ella hacía. La hermana de Graciela confirmó con una sonrisa triste. Toda su vida, recogía a los perdidos, a los que nadie más quería ver. Decía que los extraños solo son familia que todavía no conoces. El interior del edificio había sido transformado completamente. 8 habitaciones privadas, cada una decorada con colores brillantes. Una cocina comunitaria grande. Una sala de estar con estanterías llenas de libros. Y un jardín interior con plantas que Julián había seleccionado personalmente. Pero lo más especial era la pared memorial en la entrada. Allí, una fotografía de Graciela sonriendo ocupaba el lugar central, rodeada por fotos de Matías durante su tiempo con ella. Debajo había una placa que decía: Graciela Herrera, los extraños solo son familia que todavía no conoces. En memoria de una mujer que convirtió su vida en refugio para los perdidos. Esta casa existe porque ella creyó que cada niño merece ser visto. Después de la ceremonia oficial, después de que los periodistas se fueran y las multitudes se dispersaran, solo quedaron Augusto, Matías y Julián. Se sentaron en la sala de estar nueva, bebiendo té y mirando el espacio que habían creado. Tu madre estaría tan orgullosa, Julián dijo suavemente, mirando a Matías. No solo de esto, sino de quién te has convertido. A pesar de todo lo que pasaste, elegiste la bondad. Aprendí de las mejores personas, Matías respondió. Mamá me enseñó a ser valiente, Graciela me enseñó a ser compasivo, y papá me está enseñando que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tengo algo que mostrarles, Julián dijo, sacando su teléfono. Llegó esta mañana. Es una carta de la primera familia que va a usar Casa Graciela la próxima semana. Leyó en voz alta. No saben lo que significa para nosotros tener un lugar seguro. Durante meses hemos estado saltando de refugio en refugio. Pero cuando llamé a Casa Graciela, lloré. Por primera vez en un año siento esperanza. Gracias por vernos. Con eterna gratitud, familia Torres. Ya está funcionando. Matías susurró con asombro. Ya está ayudando. Y va a ayudar a muchas más. Augusto prometió. Durante años. Durante generaciones, si hacemos las cosas bien. Varios días después, Augusto despertó sabiendo que era un día importante. La fecha en su teléfono confirmó. 14 de mayo. El aniversario de la muerte de Valeria. Exactamente 5 años y 4 meses. ¿Papá? Matías tocó suavemente la puerta. ¿Estás despierto? Pensé que hoy podríamos ir a ver a mamá. 1 hora más tarde, estaban de pie frente a una tumba que ya no se veía abandonada. Julián había estado manteniéndola durante años, y ahora la lápida estaba rodeada de flores frescas. La inscripción decía: Valeria Martín, 1985, 2020. Madre, esposa, protectora. Su amor salvó más de lo que jamás sabrá. Matías se arrodilló, abriendo su mochila. Sacó el libro de cartas que Julián había compilado, su propio cuaderno de cartas nuevas y la caja de metal que Valeria le había dado. Mamá, Matías comenzó, su voz firme a pesar de las lágrimas. Han pasado 5 años y 4 meses, y hay tanto que necesito contarte. Augusto se quedó un poco atrás, dándole espacio. Encontré a papá. Matías continuó. Y tenías razón sobre el tío Javier, sobre todo. Pero te equivocaste en una cosa. Papá nunca fue el enemigo. Él también fue víctima. Se limpió las lágrimas. Papá y yo estamos construyendo algo juntos. Casa Graciela, en honor a la mujer que me salvó. Y estamos planeando hacer más. Una fundación completa dedicada a ayudar a familias como la nuestra. Abrió la caja de metal. Guardé todo lo que me diste. Las grabaciones ayudaron a traer justicia. Los documentos están ayudando a papá a reconstruir la empresa honestamente. Y tu carta me mantuvo vivo durante los años más oscuros. Augusto ya no podía quedarse atrás. Se arrodilló junto a su hijo. Valeria. Augusto habló directamente a la tumba. Fallé en protegerte.
pero te juro que no voy a fallar en honrar lo que hiciste. Casa Graciela es solo el comienzo. Vamos a crear un mundo donde otros niños como Matías no tengan que esconderse. Sacó un sobre de su bolsillo. Te escribí algo que nunca tuve oportunidad de decirte en vida. Leyó. Durante años te culpé en mi corazón, pero ahora entiendo que cada decisión que tomaste fue la única que podías tomar. Tu plan funcionó. Nuestro hijo vive. Está sanando. Está convirtiendo su trauma en propósito. Te amo. Siempre te amé. Y nunca dejaré de amarte. Dobló la carta y la colocó bajo las flores. Matías hizo lo mismo con una de sus propias cartas. Y juntos se sentaron en silencio mientras el sol creaba sombras largas. ¿Sabes qué es lo más loco? Matías dijo después de largo rato. Pensé que cuando terminara todo, sentiría cierre. Pero no se siente como cerrar una puerta. Se siente como abrir una. Eso es exactamente lo que ella quería, Augusto respondió. Que usaras ese capítulo como fundación para construir algo extraordinario. Mamá, Matías dijo antes de alejarse, voy a vivir la vida que querías para mí. Voy a ser feliz. Voy a ayudar a otros. Y voy a recordarte no como la mujer que murió salvándome, sino como la mujer que me enseñó que el amor es la cosa más valiente que podés elegir. Y siempre voy a elegir amor. Mientras caminaban de vuelta al auto, Augusto notó algo en el poste más cercano. Un cartel nuevo, impreso en papel brillante. Decía, se buscan familias dispuestas a abrir sus corazones, niños que necesitan creer en la bondad otra vez, personas que entienden que el amor es un verbo. Casa Graciela, hogar temporal de acogida, porque cada niño merece ser encontrado. El tío Julián está poniendo estos por toda la ciudad, Matías explicó. Pero no como los carteles antiguos de desaparecidos, como carteles de esperanza. Augusto tomó una foto del cartel, y luego una de Matías junto a él, sonriendo genuinamente. Esta va en la pared de Casa Graciela, el primer cartel de la nueva era. Esa noche, Augusto abrió su computadora y comenzó a escribir una propuesta formal. Fundación Valeria Martín, protegiendo familias, empoderando futuros. En ella, esbozó planes para expandir Casa Graciela a otras ciudades, para crear programas de apoyo para familias en crisis, para capacitar trabajadores sociales, para asegurarse de que ninguna otra madre tuviera que enfrentar sola lo que Valeria enfrentó. Matías entró y se detuvo cuando vio lo que su padre escribía. Eso es una fundación, Augusto confirmó. En nombre de tu madre. Matías leyó por encima del hombro. Cuando llegó al final, donde decía cofundador, Matías Martín, se quedó completamente quieto. ¿Cofundador? Sos tan parte de esto como yo, Augusto dijo firmemente. Esta fundación existe porque vos sobreviviste, porque elegiste usar tu dolor para ayudar a otros. Matías abrazó a su padre con fuerza. Gracias. Por ver quién puedo ser, no solo quién era. Siempre supe quién podías ser. Augusto respondió. Solo necesitaba tiempo para alcanzarte. Y mientras Buenos Aires se acomodaba en la noche, mientras millones vivían sin conocer esta historia, una pequeña luz seguía brillando. La luz de un niño que se negó a dejar que el trauma lo definiera. La luz de un padre que eligió reconstruir. La luz de una madre cuyo amor fue tan poderoso que trascendió todo. Y en cada cartel nuevo por la ciudad, en cada familia que encontraba refugio en Casa Graciela, en cada niño que aprendía que ser encontrado significa ser visto, el legado de Valeria Martín continuaba creciendo. Porque al final, esa había sido siempre la lección. El amor no termina cuando un corazón deja de latir. El amor vive en las acciones de aquellos que quedamos. El amor se multiplica cada vez que elegimos bondad sobre venganza, compasión sobre rabia, esperanza sobre desesperación. Y el amor de una madre que dio todo para salvar a su hijo se había convertido en amor que ahora salvaría a miles. Ese era el verdadero tesoro que Valeria había dejado, no en objetos o documentos, sino en el corazón de un niño que aprendió que incluso las noches más oscuras eventualmente dan paso a amaneceres, y en el alma de un padre que finalmente entendió que familia se trata de elección, la elección de amar, la elección de quedarse, la elección de construir algo hermoso de las cenizas. Esa noche, Matías escribió en su cuaderno, «Mamá, hoy entendí algo. No me salvaste porque pensaste que yo era especial. Me salvaste porque para vos
Todos los niños son especiales. Y ahora voy a vivir esa verdad. Voy a tratar cada niño como vos me trataste. Gracias por todo. Tu hijo, para siempre, Matías. Y Augusto, cerrando su laptop después de enviar la propuesta, murmuró: Lo logramos, Valeria. Nuestro hijo no solo sobrevivió, está prosperando. Y tu amor está cambiando el mundo. En la oscuridad, si alguien hubiera estado escuchando muy cuidadosamente, podría haber escuchado el sonido más suave, como un suspiro de paz, como amor encontrando su camino a casa.